Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura. Hechos capítulo 26, de los versículos 18 hasta el 32. Nuevamente Hechos capítulo 26, del 19 al 32. Lo que estamos viendo, y espero que lo recuerden de la semana pasada, si es que usted estuvo aquí, lo que vimos la semana pasada fue que estábamos estudiando la quinta defensa de Pablo. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos hay un total de 6 defensas. Entonces estamos en la quinta de esas 6. Lo empezamos a ver la semana pasada, ya la defensa de Pablo. Y lo que vimos la semana pasada, y antepasada de hecho también, fue que si ustedes recuerdan, Porcio Festo, el nuevo gobernador de Israel, o de Judea, para ser específico, el nuevo gobernador de Israel, Porcio Festo, desconocía realmente cómo estaba. Él no entendía nada de la cultura hebrea, no entendía a los judíos, pues él venía de Roma, él no sabía absolutamente nada. Obviamente su predecesor fue Félix, quien fue quitado o eliminado del poder por Nerón en los primeros años del emperador Nerón. Entonces Nerón elimina a Félix, pone a Porcio Festo como gobernador de Judea y él hereda a Pablo como prisionero, porque Pablo ya había estado ahí tiempo antes, un par de años antes. Él ya tenía 2 años en prisión bajo Félix. Entonces Festo hereda a este prisionero Pablo y no sabe de qué se trata el asunto y por qué estás en prisión, y empieza a platicar con él, que fue la cuarta defensa. Y se da cuenta Festo, dice, pues es que yo no entiendo por qué te acusan, esto no tiene nada que ver con las leyes romanas. Entonces él aprovecha a Agripa, Herodes Agripa II, bisnieto de Herodes el Grande. Entonces viene Berenice, hermana de Agripa, y Agripa van a visitar a Festo. Festo aprovecha y dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a aprovechar el hecho de que tú estás aquí, tú conoces todo acerca de lo que es el judaísmo y la cultura aquí judía y todos estos asuntos. Entonces termina utilizándolo como perito, y por lo tanto él es es exactamente eso, es el perito o el interventor para poder escuchar la defensa de Pablo. Ahora, cuando Pablo comienza a dar su defensa ante Agripa, y recuerden, fue no nada más Agripa, sino varios gente importante de Roma que estaban ahí. Dice la Biblia que hicieron una gran pompa, era todo muy precioso, todo era de calidad, porque estaba la nobleza romana escuchando también ahí la defensa de Pablo ante Agripa y Berenice y Festo y todos los demás. Muy bien. Ahora, cuando comienza Pablo su defensa ante ellos, su defensa en su oratoria hay 3 puntos significativos, 2 de los cuales vimos la semana pasada. El tercer punto es el que vamos a estudiar hoy. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos el primer punto de Pablo, lo cual abarca del versículo 1 al versículo 11. Del versículo 1 al versículo 11, el primer punto de la oratoria de Pablo tiene que ver con que Pablo da su testimonio de su vida pasada antes de conocer a Cristo como su Salvador. Entonces habla él en ese punto acerca de, pues, yo perseguía la iglesia, yo di mi voto, yo estaba siempre en contra de ellos, etc. En su segundo punto, que nosotros estudiamos también la semana pasada, abarca del versículo 12 al versículo 18. Y este segundo punto es que Pablo da su testimonio de conversión. Entonces, su primer punto es su vida pasada antes de Cristo. Su segundo punto, del 12 al 18, es su relato de conversión, que habíamos hablado que es la tercera vez que aparece, son 3 veces que aparece en el libro de los Hechos el relato de la conversión de Pablo. El primero, obviamente, siendo ahí en Hechos capítulo 9, y este es el tercero, aquí en el capítulo 26. Entonces,
él da muestras acerca o da testimonio de su conversión. El tercer punto, que es el que no estudiamos la semana pasada, el que vamos a ver hoy, es que Pablo da testimonio del Evangelio de Cristo. Entonces, su primer punto, él da testimonio de su vida pasada. Su segundo punto, da su testimonio de su conversión. El tercer punto es que da testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Y este abarca del versículo 18 hasta el 23. Del 18 al 23. Este es el punto que vamos a ver. Ahora, del 24 al 32 es en la conclusión, o podremos decir el dictamen que hace Agripa después de escuchar los 3 puntos que menciona Pablo en su discurso. También vamos a hablar un poco acerca de eso. Vamos a comenzar con una oración. Padre, le damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos ha permitido tener una copia de ella en nuestras manos. Gracias, Señor, por todos aquellos santos mártires que murieron, Señor, para preservarla, para que nosotros la tuviéramos, Señor, que dieron su vida para poder conservar la palabra. Damos gracias por el testimonio de ellos y ciertamente por el testimonio que da Pablo acerca en esta ocasión, o que dio Pablo delante de Agripa, este testimonio de salvación, este testimonio de arrepentimiento y conversión. Le damos gracias, Señor, por bendecirnos de una forma tan grande, por habernos escogido, por habernos llamado a ser salvos. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar el día de hoy, digerirlo y enseñarle a otros también lo que estamos aprendiendo cada día. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, comencemos leyendo los versículos 19 y 20. Sino que tenían, 18, 19 y 20, vamos a ver. Y estando presentes los acusadores, no, ese es el versículo 25, capítulo 25, perdón. Ya. Estoy bien ciego el día de hoy, hermanos. Bien, para que abra sus ojos, eso es lo que necesito. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19:20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muy bien. Entonces en el 18 nosotros podemos ver la última parte de la visión que él tuvo en su conversión, que ya mencioné, que es aparece por primera vez en Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo cuando él iba camino a Damasco. Entonces cuando él estaba ahí, fíjense lo que dice: para que abra sus ojos, es decir, para que dé el plan de salvación y que la luz de Cristo resplandezca, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Una conversión total, es decir, un giro de 180 grados de su idolatría a la persona de Dios. Esto es lo que Cristo le dijo a Pablo que él haría: abrirle sus ojos con la palabra de Dios, llevarles el evangelio para que existiera esa conversión total o ese giro de 180 grados y que sirvieran al único y verdadero Dios. Dice: para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y el 19, Pablo dice: yo fui obediente a esa visión celestial. Yo obedecí porque yo llevé el evangelio. Yo obedecí porque les expliqué la palabra de Dios y les hablé acerca de arrepentimiento y les hablé acerca de convertirse. Pero fíjense lo que dice. Dice que él primeramente lo anunció en Damasco, después Jerusalén, la Judea y después a los gentiles. Lo interesante de esto es que Pablo está diciendo que él obedeció
a la visión que él tuvo camino a Damasco en el momento de su conversión, y realmente esto lo llevó a obedecer la visión en una forma como Dios mismo lo había querido. Si nosotros observamos lo que dice Hechos capítulo 1 y versículo 8, en Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Otra vez, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo. Él llevó a cabo en ese mismo orden. Aunque obviamente su conversión fue hecha camino a Damasco, se la aprovecha y llega a Damasco primero. Ahora, en Hechos nosotros podemos ver, en el libro de los Hechos, podemos ver que Pablo comienza a predicar, o hay registro, vamos, de su evangelización en Damasco. Si regresamos a Hechos capítulo 9 y leemos a partir del versículo 19 hasta el 25, no lo vamos a leer todo, pero bien, Hechos 9, comenzando con el 19, del 19 al 25, dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, etcétera. Bueno, 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces podemos ver el ministerio de Pablo en ese lugar, Damasco, porque ahí fue donde él tuvo su conversión. Posteriormente, después de salir de Damasco, nosotros podemos ver que él se fue a Jerusalén. Esto también viene registrado, o el ministerio de Saulo, o Pablo ahora, también viene registrado en el libro de Hechos. Vamos rápidamente, ahí mismo en Hechos capítulo 9, versículos 26 al 29, 9, 26 al 29. Cuando llegó a Jerusalén, entonces aquí vemos el movimiento o el cambio de locación geográfica, de estar en Damasco, ahora se va a Jerusalén y continúa su ministerio ahí. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creían de que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces comenzamos a ver el ministerio de Pablo descrito aquí en Hechos 9, su ministerio que tuvo en Jerusalén. Entonces Damasco queda registrado aquí en el capítulo 9, Jerusalén queda también registrado aquí en el capítulo 9. Posteriormente a eso dice que él se fue a Judea. Ahora, el ministerio de Pablo en Judea no está registrado en el libro de los Hechos. Nada más hay una pequeña mención del ministerio de Pablo ahí. Vamos a ver, y también viene ahí precisamente en el capítulo 9. Vamos a ver capítulo 9 y leemos versículos 28 y 31. En Hechos 9:28 dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Okay? Ahora veamos el 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces podemos ver que naturalmente él estuvo yendo y tuvo un ministerio en lo que es Judea, Samaria y Galilea y los alrededores. No hay realmente un relato detallado de qué fue lo que sucedió en Samaria o qué fue lo que sucedió en esas regiones. Por parte de Pablo no hay detalle. Por parte de Pedro y Felipe y los otros hay muchos detalles acerca de esas zonas, pero por Pablo nada más hay esta mención pequeña de que tenían paz en Samaria, en Galilea y en esas áreas donde era claro que él estuvo ministrando. Entonces no hay registro con detalle, pero sabemos que por ahí pasó y evangelizó. También, por último, dice Pablo que él estuvo también ministrando a los gentiles. Naturalmente sabemos que Pablo es el misionero a los gentiles,
Se le dijo, desde que Cristo mismo le dijo que Él sería luz a los gentiles. Entonces, ese era su trabajo. Él era el misionero a la incircuncisión, dice la Biblia, mientras que los apóstoles y todos los demás eran ministros a la circuncisión. Aunque eventualmente, obviamente después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos del emperador Tito, cuando quedó devastado Jerusalén, todos ellos también de todos modos se movilizaron y fueron dispersos, fueron llevados a otras partes. Entonces ellos no se quedaron como ministros a la circuncisión por mucho tiempo. En el año 70 ellos mismos también salieron y fueron misioneros a los gentiles por cuestión de ser dispersos también. Y esto lo podemos ver, vamos a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 8 y versículo 1. En Hechos 8:1 podemos ver la dispersión de la iglesia de ahí de Jerusalén hacia otras partes. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, esto es previo, este versículo que acabamos de leer es previo a lo que les mencioné de la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70. Sin embargo, eventualmente todos salieron de Jerusalén por persecución. Hay un dicho que me ha gustado mucho, lo he escuchado, yo lo he dicho aquí también, he escuchado a muchos pastores utilizarlo porque está muy bueno. Se dice y se conoce, y es un hecho, de que si la iglesia no participa en evangelización, hay una dispersión o disolución a causa de desobediencia de ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En otras palabras, si la iglesia no aplica Hechos 1:8, Dios pone o lleva a cabo Hechos 8:1. Si tú no haces lo que dice Hechos 1:8, Dios aplica Hechos 8:1. Esto es cierto. Muy bien, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de ir y anunciar y evangelizar y trabajar y llevar el evangelio. Y esto es a lo que Pablo está diciendo: yo soy obediente, yo fui obediente a esa visión. Ahora, obviamente sabemos que él o que Pablo fue misionero a la circuncisión o a los gentiles, y podemos ver también registrado en el libro de los Hechos su trabajo entre los gentiles. Vamos rápidamente a leer Hechos 11:26. Ahí en Hechos 11:26 nosotros leemos lo siguiente: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí comenzamos a ver en Antioquía el ministerio de Pablo a los gentiles o a los de la incircuncisión, que abarca aquí desde Hechos 11 en adelante. Entonces claramente también queda registrado. Ahora vamos a regresar a nuestra lectura. Hechos 26. Al leer el versículo 14 al leer el versículo 19, 20, vemos que él menciona en el versículo 20 cuál era su mensaje que él daba a los gentiles, a los de Judea, a los de Samaria. Vamos a ver cuál fue su mensaje. Su mensaje es que se arrepientan y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese fue su mensaje. Eso fue lo que él iba a predicar. Otra vez, ¿qué predicó? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo que él explica aquí, que fue su mensaje, es altamente resumido. Altamente resumido. Si nosotros lo vemos de forma detallada, que bueno, ahí tendríamos que ver la doctrina de la salvación como tal, toda completa.
no lo vamos a hacer, pero él menciona un par de cosas o tres cosas interesantes. Número 1, arrepentimiento. Número 2, conversión. Y número 3, obras dignas de arrepentimiento. Estos son los tres puntos que él menciona, que él está explicando o que él dio como mensaje a los de Judea, a los de Samaria, a los gentiles y a los de Damasco. Muy bien. Ahora, lo primero que él menciona es el arrepentimiento. Vamos a hablar un poco acerca del arrepentimiento. En la actualidad, desde hace como unos 30, 40 años, no sé, ya tiene muchos años ya, no es algo nuevo, pero hay muchas personas que dicen que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Esto es algo que es sumamente ya popular, muy predicado entre varias congregaciones, muchas instituciones, que el arrepentimiento no es necesario para la salvación. Esto es falso, es totalmente falso. El arrepentimiento sí es necesario para la salvación. Entonces, Pablo aquí está diciendo, yo predicaba arrepentimiento a estas personas. Entonces vamos a hablar un poco de la doctrina del arrepentimiento. Como les menciono, es muy importante, porque sin el arrepentimiento no puede haber perdón de pecados, ya que no habría un arrepentimiento de ellos. No puede existir un perdón de pecados si no te estás arrepintiendo de esos dichos, de esos mismos pecados. Si no hay un arrepentimiento, implica que tú estás diciendo, yo quiero continuar viviendo en mi pecado. Yo no quiero dejar mi pecado, yo no quiero dejar esto. Por lo tanto, no hay perdón de ellos. El arrepentimiento es importantísimo. Tanto así que varias personas a lo largo de toda la Biblia nos hablan del tema del arrepentimiento. Juan el Bautista y también nuestro Señor Jesucristo empezaron sus ministerios hablando del arrepentimiento. Cristo Jesús, después de haber sido bautizado, lo primero que él empieza a predicar es el arrepentimiento. Juan el Bautista, su primo, también empieza su ministerio 6 meses antes del de Cristo y él también predica arrepentimiento y conversión. Vamos a verlo, Mateo capítulo 3. Y si no fuese importante el arrepentimiento, ciertamente no hubiese una mención de eso. Y seguramente nuestro Señor Jesucristo no se hubiera molestado en predicar el arrepentimiento si fuera una doctrina falsa para ser salvo. Entonces, nuevamente, esto es un error de muchas personas que dicen que el arrepentimiento no es necesario. Vamos a verlo, Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. Mateo 3:1, dice la palabra: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, su mensaje fue, arrepiéntanse de sus pecados para que estos sean borrados. Como lo mencioné, nuestro Señor Jesucristo también comienza su ministerio de la misma manera. Vamos rápidamente a ver Mateo capítulo 4 y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan el Bautista comienza su ministerio con la doctrina del arrepentimiento. Cristo mismo empieza su ministerio con la doctrina del arrepentimiento. Ahora, los apóstoles, los 12 apóstoles, más los 70 que fueron mandados por Cristo a predicar, ellos también se les instruye que prediquen arrepentimiento. Vamos rápidamente a ver, ya estamos cerca aquí, vamos a Marcos. Marcos capítulo 6 y versículo 12, dice la palabra. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, Juan el Bautista empieza su ministerio hablando de arrepentimiento. Cristo empieza su ministerio hablando del arrepentimiento. Y Cristo le dice a los 12 y a los 70 que ellos vayan y prediquen arrepentimiento de los hombres. También lo podemos ver en Lucas. Vamos a verlo en Lucas. ¿Qué tiene? Aunque veamos un montón de versículos. Ok. Lucas 24 y 47. Lucas 24
y 47 es el versículo. Dice la palabra: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mensaje de Pablo es ese mismo: arrepiéntanse y conviértanse, y es necesario el arrepentimiento para la salvación. Pedro, en el primer mensaje de la edad de la iglesia, que es Hechos capítulo 2, también habla del arrepentimiento. Esto lo podemos ver en el muy conocido pasaje, Hechos capítulo 2 y versículo 38, que también ya lo hemos estudiado en el pasado. Es uno de esos versículos muy mal entendidos, muy mal interpretados por gran cantidad de personas, pero vamos a verlo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro comienza su ministerio en la edad de la iglesia con arrepentimiento también. Pablo habla del arrepentimiento, y como les vuelvo a repetir, es importantísimo el arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación sin el arrepentimiento. Vamos rápidamente a ver Lucas capítulo 13 y vamos a leer el versículo 3. Lucas 13:3. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si no te arrepientes, vas a perecer. Y no se refiere a una muerte física, se refiere a una muerte espiritual, se refiere a la segunda muerte. Si no te arrepientes, vas a morir espiritualmente, vas a tener la segunda muerte, no vas a tener la salvación. Por lo tanto, esas congregaciones que predican que el arrepentimiento no es necesario para la salvación es falso. Y nosotros eso lo consideramos o lo conocemos dentro de nuestros círculos como el fácil creísmo. Ah, sí, ¿tú crees que Cristo vino? Sí, haz esta oración y vas a ser salvo y todo va a estar bien. Y así lo manejan. Eso es el fácil creísmo, ni siquiera incorporan el arrepentimiento. Nada más dicen: ¿tú crees que Cristo es Dios? Sí. ¿Crees que murió? Sí. ¿Crees que resucitó? Sí. Eres salvo. Así estas congregaciones lo manejan. Así no es. El arrepentimiento es algo esencial para poder ser salvo. Y dicho arrepentimiento verdadero no es algo que tú digas: yo me arrepiento. Porque si tú dices por tu cuenta: ah, sí, yo me arrepiento de lo que hice, y a moco tendido, ¿ok? Y es por tu propia cuenta y no según Dios, entonces no es un arrepentimiento, sino que es un remordimiento de conciencia. Y Dios no está pidiendo un remordimiento de conciencia para la salvación. Dios está pidiendo y exigiendo un verdadero arrepentimiento para la salvación, no un remordimiento de conciencia. Y ese arrepentimiento es uno que trae Dios en ti. Porque recuerden que toda la salvación es de Dios. Desde el arrepentimiento hasta la fe, hasta la obra, a todo. Todo, nada tiene que ver con nosotros en respecto a la salvación. El arrepentimiento para la salvación es traída por obra de Dios a quien Él quiere darle ese arrepentimiento. Si no es así, entonces simplemente es un remordimiento de conciencia. Vamos a verlo. Lucas no, así ya lo vimos. Vamos a ver 2 de Corintios. Vamos rápidamente a 2 de Corintios y vamos a verlo. 2 de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra: ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Entonces, ¿quién trae el arrepentimiento verdadero? Dios. Es según Dios que nuestros corazones vienen a ser arrepentidos a causa de nuestros pecados. Entonces, el mismo arrepentimiento es traído por Dios a nuestras vidas. No es que yo me arrepienta en mi persona, porque en ese caso sería simplemente un remordimiento de conciencia, sino que es un arrepentimiento puesto en el corazón del hombre por el Espíritu Santo para convencernos, dice, de juicio y de pecado. Entonces, es el Espíritu Santo, es Dios quien nos trae ese arrepentimiento conforme Él quiera que el individuo lo tenga. Muy bien, continuamos. La segunda cosa que menciona después del arrepentimiento es, él habla acerca de la conversión. Dice, y que se convirtiesen. En nuestra lectura original, eso es lo que dice. Se convirtiesen. Es decir, que se conviertan de la adoración de los ídolos a la adoración de Dios. Ya me he arrepentido. Dios me trajo al arrepentimiento, no por mí, sino según Dios. Él me ha arrepentido. Entonces, o Él me ha llevado al arrepentimiento, perdón. Y ahora que me ha llevado al arrepentimiento, ya soy convertido. Es decir, he hecho un giro de 180 grados para ya no servir a los ídolos, sino servir a Dios. Vamos a ver, hay varios versículos, tengo un montón que hablan acerca de la conversión, pero vamos a leer nada más algunos. Vamos rápidamente a 1 de Tesalonicenses y vamos a leer el capítulo 1 y versículo 9. En 1 de Tesalonicenses 1:9 nos dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convirtiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando tú te has arrepentido de tus pecados, de lo que has hecho, y el Espíritu Santo te ha convencido de juicio y de pecado, y te ha traído a los pies de Cristo, eso implica que tú vas a tener ese giro o esa regeneración, un nuevo nacimiento, un giro de 180 grados para dejar a los ídolos y servir a Dios. Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 5, dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto todavía es la idolatría que muchos tienen hoy. La idolatría, por lo general, cuando hablamos de idolatría, pensamos obviamente en las estatuas, las imágenes, los monitos, los santitos, todo eso que tiene la Iglesia Católica Romana y un montón de otras denominaciones, ¿no? Que tienen ellos sus santitos, sus estatuas, imágenes. Entonces, eso es lo que nosotros por lo general asociamos con idolatría. Pero observen que la idolatría es mucho más que nada más esos monitos. Tú mismo puedes ser tu propio ídolo a ti mismo. Observen lo que dice, 3:5 otra vez. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Entonces, es decir, tus pasiones, lo que a ti te apasiona, si esto toma el lugar de Dios, eso es idolatría para ti. Avaricia: si tu ambición es tan grande que lo único que deseas y todo tu tiempo y todas tus fuerzas y todo lo que eres está enfocado en poder adquirir más economía y más dinero, y eso es lo único que sale de tu boca y tu conversación, ¿sabes qué? Entonces tu avaricia, tu dinero, tu ambición es tu ídolo. Tú mismo puedes ser ídolo.
Y una verdadera conversión no implica nada más, ¿sabes qué? Voy a dejar el catolicismo, voy a dejar de adorar a María, voy a dejar de adorar a la estatua o a la imagen o a prenderle una velita al Santo Toribio. ¿Ok? Idolatría es completamente, o dejar la idolatría, la conversión es realmente morir a ti mismo. Muere a ti mismo. Un muerto no tiene ambición, un muerto no tiene voz, un muerto no tiene voto, un muerto no debe de tener pasiones, ni deseos, ni nada, porque estás muerto. Pablo mismo dijo, a mí mismo estoy muerto, dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. Él está diciendo, yo ya no importo, nada de lo que yo soy importo, mi conversión es completamente, es un giro, una regeneración total. Un cambio, ya no soy idólatra de ninguna forma porque yo estoy muerto a mí mismo. La idolatría es mucho más que nada más los monitos. Entonces usted debe de considerar realmente si usted es idólatra o no. Y si usted está idolatrando sus pasiones, o sus deseos, o sus ambiciones, entonces, y esto está tomando el lugar de Dios, su tiempo y todo lo está dedicando a sus pasiones y sus deseos en vez de a Dios, entonces realmente considera su salvación, si es salvo o no. Porque uno que verdaderamente es salvo va a poner toda su ambición, todas sus fuerzas y todo en lo que Cristo quiere y Él desea y no lo que uno quiera. Entonces, Él menciona muy vagamente aquí que se arrepientan y que se conviertan. Ok, vamos a ver otro versículo también que habla acerca de la conversión. Lucas capítulo 5 y versículo 32. Dice la palabra de nuestro Señor: no he venido a llamar a justos ni a pecadores, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Y si tú te has arrepentido, pero no por ti mismo, sino por el arrepentimiento según Dios, entonces has sido tú regenerado. Y en tu regeneración eso implica que tú has muerto a ti mismo para dar ese giro completamente de 180 grados y vivir por Cristo y dejar de vivir por ti mismo. Porque tú mismo puedes ser tu propio ídolo. La tercera cosa que menciona aquí Pablo, que él predicó ante sus oyentes en Judea, en Damasco, en Samaria y entre los gentiles, la tercera cosa que él menciona que él predicó o enseñó es las obras dignas de arrepentimiento. Ok. Lo mencionamos en la escuela dominical. Las obras no te llevan a la salvación, ni cercas. Hay muchas personas que son de la opinión errada, que si yo me porto bien, guardo los mandamientos, etcétera, etcétera, soy buena persona y hago buenas obras, chance, y me puedo ganar un pedacito del cielo. Error, errado, falso, mentira. Las obras que hacemos no es para la salvación, sino que es una evidencia de que ya hemos sido previamente salvos. Las obras es, nuevamente, una evidencia de la salvación. Mucha gente no entiende eso del libro de Santiago, por ejemplo, que dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, etcétera, ¿no? Pero lo que Santiago está diciendo es, tengo obras porque he sido salvo. Y si yo no tengo frutos que demuestren, y obviamente la Biblia nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces mis obras o mis frutos son indicativos de que yo ya he sido salvo antes, previamente. Es la evidencia de que ya fui. Okay. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Versículos 27 y 28.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y claro, también está el muy famoso, conocido por todos, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y muchos otros versículos también. Ahora vamos a ver también, por último, Mateo capítulo 3. Y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, porque yo he sido arrepentido y convertido o regenerado, ahora es que yo llevo fruto, es que yo llevo obras que demuestran que yo ya previamente me he arrepentido. De eso es lo que está hablando aquí Hechos capítulo 26. Vamos a continuar. Por fin, versículo 21 ya. Por causa de esto, Hechos 26, 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Si ustedes recuerdan, los judíos, o para ser específico, el Sanedrín, el concilio del Sanedrín, trató de lastimar o matar, a Pablo cuando él estaba en Jerusalén todavía, cuando lo prendieron ahí. Lo habían acusado, lo acusaron de 3 cosas. Si ustedes recuerdan, lo habían acusado de sedición, lo acusaron de blasfemar contra el templo y lo acusaron de no guardar la ley. Entonces, es decir, la ley mosaica. Entonces, estos son los 3 acusaciones falsas que el Sanedrín hizo contra él. Pero aquí Pablo, él está diciendo, no, la verdadera razón por la cual ellos querían matarme era porque yo les llevé a ellos el mensaje de arrepentimiento, conversión y de evidencia de esa salvación. Esa es la verdadera razón por la cual ellos querían buscar mi muerte. No por sedición, porque él ya había, en previas defensas, él había dicho ya. Los dejó en ridículo incluso cuando él se defendió. Sedición, pues lo que ellos le acusaban de sedición era imposible. De blasfemar contra el templo, porque ellos pensaban que él había ingresado a Trófimo al templo. Y él dijo, no, yo no ingresé a Trófimo al templo. Entonces esa acusación era falsa. Y de no guardar la ley, no, él guardó la ley de Moisés. El decálogo y todo lo que ellos... Lo que no guardaba, ciertamente, y Cristo Jesús tampoco guardó, fueron las leyes orales. Y esto fue lo que realmente les llenó de ira a los hebreos, porque ellos no respetaban las leyes orales. Cristo mismo tampoco respetó las leyes orales, porque las leyes orales no son leyes instituidas por Dios, son leyes que fueron instituidas por el hombre. Pero lo que eran las leyes instituidas por Dios, sí las llevaban a cabo. Y ciertamente Jesucristo también, porque Él es el único que ha cumplido la ley en su totalidad. Nadie más ha podido. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a ver la acusación falsa. Vamos a regresarnos, ya lo habíamos visto, no importa. Hechos capítulo 24 y versículo 6. Hechos 24, 6 es la acusación del Sanedrín en contra de él, y también anteriormente, pero intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces ahí pueden ver en el contexto, si ustedes desean leerlo, la acusación del Sanedrín, de los judíos en contra de Pablo, de las 3 acusaciones que se le hicieron de estar en contra de la ley,
de blasfemar en contra del templo y de sedición, que fue falso. Bien, continuamos. Versículos 22 y 23. Hechos 26, 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces, Pablo dice, yo no predico nada que de mis propias palabras. O sea, yo no predico nada de mi opinión. Dice, lo único que yo enseño y predico es lo que está en los profetas y lo que dijo Moisés. Ahora, obviamente lo que dijo Moisés implica el Pentateuco, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que él explica o que predica el Pentateuco y que él explica y predica lo que dijeron los profetas. No explico otra cosa. Eso es lo único que yo enseño. La ley y los profetas. Y ahora, en el siguiente versículo, nos dice que él habla de dos temas en particular que salen de la ley y los profetas. Vamos a ver el versículo 23. Que el Cristo había de padecer y que sería el primero de la resurrección de los muertos. Entonces, el mensaje de Pablo dice, yo predico dos cosas, no mis palabras, predico dos cosas. El padecimiento o la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Es lo único que yo predico. A Cristo y a este crucificado y este resucitado. ¿No? Es lo que él está predicando. Y dice, y eso yo lo saco del Pentateuco, de lo que dijo Moisés y de los profetas. Yo no predico mis propias opiniones, solo predico dos temas sacados del Antiguo Testamento. Muerte y resurrección de Cristo. Sí, eso es lo único que yo he hablado y predicado. En cuestión al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su muerte, en el Antiguo Testamento aparece en muchos lugares. Sin embargo, los más claros y los más conocidos en referencia a la muerte de nuestro Señor Jesucristo es Salmos capítulo 22 e Isaías capítulo 53. Entonces, estos dos pasajes son los más conocidos con referencia a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Como lo menciono, también en el antiguo, en todo lo que es los profetas hay mucha mención de su muerte. Pero mención de su resurrección realmente es poca en el Antiguo Testamento. No hay mucha mención acerca de la resurrección de los muertos desde nuestro Señor Jesucristo. Pero sí hay algunos. Vamos a ver Salmos. Salmos capítulo 16, este es muy conocido. Salmos capítulo 16 y versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, es decir, Cristo, vea corrupción. Es decir, él físicamente no se pudrió, su carne no se pudrió, porque resucitó. No estuvo en la tumba más que 3 días, no vio su cuerpo corrupción, porque él fue resucitado. De hecho, Pedro hace mención de esto en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 24 al 32, mostrándonos por el mensaje de Pedro que en efecto Salmos 16:10 habla precisamente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo mismo también hizo mención que en el Antiguo Testamento había referencias a su resurrección. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 12 y versículo 40, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que la señal de Jonás sería la señal que iba a ser dada. Vamos a verlo, Mateo capítulo 12 y versículo 40. Dice la palabra:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cristo está hablando de su resurrección, recordándoles que eso fue lo mismo que había pasado con Jonás, y lo pueden leer en Jonás 1:17 si usted gusta. Entonces, Jonás habló, o el asunto de Jonás tipificaba la resurrección que habría de tener nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dijo Pablo, yo predico la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo utilizando la ley de Moisés o el Pentateuco y los profetas, en efecto, eso es lo que él estaba enseñando. Versículo 24 de nuestra lectura. Hechos 26, 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Entonces, Festo, al oír que Pablo menciona la resurrección de los muertos, Festo básicamente se burla, ¿no? Dice, nah, qué resurrección de muertos, ni qué nada. No, ya, se te fueron las cabras al cerro, Pablo. Y allá se quedaron, ve por ellas y búscalas. ¿Cómo que resurrección de los muertos? Él era un romano educado, ¿no? Porcio Festo. Era un romano de la nobleza, altamente académico. Y ningún romano respetable iba a aceptar la resurrección de los muertos. No. Y lo primero que sale de su boca como en burla es, Pablo, estás mal. Pero me gusta la respuesta de Pablo ante Festo. Básicamente, si continuamos leyendo los siguientes versículos, yo veo el sarcasmo en la forma en que está trabajando la mente de Pablo, es increíble. Básicamente le dice, pues mira, ¿a ti qué te importa? No te estoy hablando a ti, le estoy hablando a Agripa. A grandes rasgos, así es como le está contestando Pablo. Pero obviamente Pablo, siendo una persona muy inteligente, no se lo dice así de seco, ¿no? No le está diciendo qué te importa, pero realmente le está diciendo, mira, no te estoy hablando a ti, yo ya hablé contigo, estoy hablando con Agripa. Vayamos a verlo, 25, 26, 27, vamos a leerlos. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, hablando de Agripa, delante de quien también hablo con toda confianza. O sea, le está diciendo, mira, Festo, no estoy loco, pero la verdad es que no estoy hablando contigo, estoy hablando en confianza con Agripa II. No tiene nada que ver contigo, estoy hablando con él. Tu opinión no cuenta, Festo, discúlpame, pero a ti no te estoy dirigiendo, no me estoy dirigiendo a ti. Porque no pienso que ignora nada de esto, es decir, Agripa. Recuerden que Agripa está haciendo las labores de perito. Entonces Agripa está diciendo, o Pablo está diciendo, mira, yo sé que Agripa conoce esto, él creció aquí en Israel, él sabe las cuestiones de la Biblia, él comprende a los profetas y a la ley, él es local y yo sé que él comprende lo que estoy diciendo, pero de ti, Festo, que vienes de Roma, yo sé que tú no entiendes nada, pero por eso no te estoy hablando a ti, le estoy hablando al que conoce. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Entonces está diciendo, esto de lo que estoy hablando, de la resurrección de Cristo Jesús, fue conocido, fue hecho público. No es algo que se tapó, ¿no? No es algo que se haya ocultado ante los ojos del público, sino que fue algo que todo mundo en Jerusalén, todo mundo en Judea, y ciertamente para este punto, gente en todas partes de lo que era el mundo antiguo, ya era muy conocido el hecho de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, que si ustedes recuerdan, habíamos hecho las matemáticas, había ocurrido aproximadamente 30 años antes.
Entonces, para este punto, nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado aproximadamente unos 30 años antes de este evento. Entonces era un asunto ya conocido. Y ya mucha gente lo conocía alrededor del mundo antiguo. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Recuerden que Herodes el Grande era edomita, Herodes el Grande era edomita, pero como Herodes el Grande había pasado tanto tiempo en Israel, en el área de Judea, sus hijos, lo que era Felipe y Arquelao y Antipas, y la descendencia de ellos ya se habían casado con judíos, y muchos de ellos ya habían sido convertidos al judaísmo. De hecho, si ustedes recuerdan, en el capítulo 24, no puse la referencia, pero está aquí Drusila. ¿Dónde viene? En el capítulo 24 hay una mención de Drusila. ¿Dónde está? Sí. Aquí. 24:24. Hechos 24:24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía. Ahora, si ustedes recuerdan, Drusila es hermana de Berenice, quienes son hermanas de Agripa II. Entonces, Agripa II y Berenice y Drusila son hermanos, aunque son descendencia de Herodes, quien era edomita, pero para este punto ellos son los bisnietos de Herodes el Grande y han llegado a entender y ser parte del judaísmo por cuestión de casamiento entre sus madres y tías y etc. Entonces, Pablo le dice, ¿crees a los profetas? Yo sé que sí, porque obviamente Agripa II también era judío y por lo tanto él creía a los profetas. Y Pablo le está diciendo, tú conoces esto, yo sé que lo conoces, no es algo que se ha ocultado, tú entiendes bien lo de la resurrección y tú entiendes bien lo de la crucifixión, porque ciertamente has estudiado lo que viene en la ley y los profetas, y tú has leído Isaías 53 y tú has leído Salmos 22, yo sé que tú conoces y crees. Continuamos. 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, y esto es un asunto que está interesante en nuestra Reina Valera, porque así no viene en el original, en el griego original. Algunas otras versiones sí está traducido como el original, pero nuestra Reina Valera no, lamentablemente. Versículo 28 dice, por poco me persuades a ser cristiano. Es lo único que dice la Reina Valera. Pero en el griego original, básicamente lo que está diciendo, en tan poco tiempo, ¿crees que me vas a persuadir a ser cristiano? Eso es lo que el original dice. En otras palabras, la audiencia o la conferencia que están teniendo ahí para Pablo, ¿duró qué? ¿Un par de horas? Vamos a suponer que duró 3-4 horas. Un poco tiempo, un lapso de tiempo muy corto. Y esa es la razón por la cual contesta de esta manera a Agripa. Y dice, en tan poco tiempo, ¿crees que en 4 o 5 horas, lo que haya durado, ¿crees que en 4 o 5 horas me vas a convencer de ser cristiano? Ahora, muchas personas, porque no estudian el griego original, leen estos versículos y asumen que Agripa estaba así de cortito de ser salvo. Así de cerquitas de ser creyente. Pues esa idea es falsa. Tendríamos que ver el original, que nos dice que él está diciendo, en tan poco tiempo, lo que es la audiencia, 3, 4, 5 horas, ¿tú crees que en tan poco tiempo me vas a convencer a ser cristiano? Entonces esto no implica que Agripa estaba cerca de la salvación, no. Versículo 29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, hablando del tiempo, que si yo tuviera poco tiempo para testificarles o mucho tiempo de testificarles, no importa el tiempo, dice, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy.
excepto estas cadenas. Esto es precioso, porque aunque él estaba encadenado, él era más libre que todos los que estaban ahí escuchando esta defensa. ¿Por qué? Porque él ya no era esclavo a este mundo. Él ya no era esclavo al pecado. Y ellos sí. Él estaba posiblemente físicamente en esclavitud, en cadenas, pero la libertad de él era mucho mayor a la libertad que ellos gozaban. Y él dice: yo quisiera que ustedes tuvieran toda la libertad que yo he tenido, pero incluyendo también la liberación de estas cadenas que yo tengo físicamente, para que sean plenamente libres. Libres espiritualmente, libres de cadenas, libres físicamente, libres del pecado de este mundo. Y eso solamente Cristo lo puede dar. (30) Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Es decir, termina la audiencia. Y se va a Berenice junto con su hermano amante. No sé cómo, Guácala. Ok, entonces Agripa y Festo y Berenice y algunos otros se van y tienen una audiencia en privado para ver en qué va a terminar la decisión. Versículo 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Fue lo que le dijo Agripa a Festo, quien trabajó en este caso como perito. 32. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Porque vemos que en el capítulo anterior él apela a César. Entonces, no es puesto en libertad, sino que ahora va a ser llevado hasta Roma para poder estar bajo juicio delante de el César. Y obviamente durante el lapso de ese tiempo o el viaje que hacen de Cesarea, porque es donde se encuentra ahorita, el viaje de Cesarea hasta Roma, pasan un montón de cosas, un montón de eventos, y vamos a ir viendo esos eventos conforme vayamos estudiando la palabra de Dios. Pero lo que se me hace interesante es que no importa que él que no haya sido puesto en libertad, porque como ya lo mencionamos con anterioridad, el hecho de que él tenga que presentarse ante el César implica la profecía cumplida de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 9:15, de que el trabajo de él sería llevar el evangelio a reyes. Entonces le damos gracias a Dios porque su voluntad fue no ponerlo en libertad para que Pablo pudiese cumplir con esa escritura. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido un poco más acerca del mensaje de salvación que trajo Pablo a los judíos, a los de Jerusalén, a los de Samaria, a los gentiles, a los de Damasco. Y ciertamente que nosotros comprendamos que esas también son nuestras labores. Ir a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, predicando un mensaje de la muerte de Cristo y su resurrección. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio. Le pedimos, Señor, que haya sido de edificación, que los oyentes que están aquí hoy realmente hayan comprendido, que entiendan el mensaje de salvación, que entiendan que es necesario el arrepentimiento para la regeneración, que es necesario ese arrepentimiento para la conversión, para poder dar un giro de 180 grados de nuestros ídolos hacia tu persona, Señor. Y que realmente, por poco o por mucho tiempo que se explique el Evangelio, que la gente pueda ser libre, que ya no sean esclavos, sino que vivan en la libertad
de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su gracia, por todo lo que nos ha dado, Señor. Le pedimos que su Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas que no te han conocido para traerlos al arrepentimiento y a esa redención, a la conversión, a la regeneración. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.